Ahora que ya conoces cuáles son los tipos de decimales que existen, vamos a analizar cómo convertir una fracción en número decimal. Es muy simple. Lo único que tenemos que hacer es dividir el numerador entre el denominador. En el primer caso tengo 2 décimos. Sabemos que para dividir entre 10, 100 o 1000, lo único que tenemos que hacer es ubicar el numerador, contar los ceros, en este caso hay un 0, y correr la coma decimal hacia la izquierda. Entonces, como hay un 0, lo único que hago es ubicar la coma decimal aquí y completo con ceros. Y quedaría 2 décimos, sin necesidad de hacer la división aparte. Si deseas, lo puedes comprobar. Acá tengo 49 milésimos. También, como es una división entre ceros, aquí tengo 3 ceros, lo único que hago es escribir el numerador y contar 3 espacios hacia la izquierda y correr la coma decimal. Aquí tendría un espacio, 2, 3. Entonces justo en esta parte ubico la coma decimal y completo con ceros. No puedo dejar vacío allí. Entonces ahí quedarían las 49 milésimas. Acabo de convertir de fracción a decimal. ¿Cómo he convertido? Simplemente dividiendo. Pero esta división ha sido muy sencilla porque son números que tienen como denominador 10 o tienen 1000. Entonces allí la división es muy simple. En este caso, un cuarto ya no puedo convertir directo, tengo que hacer la división ahora sí. Entonces nos ubicamos a un lado y dividimos 1 entre 4. Siempre tenemos que dividir el numerador entre el denominador, no puedo variar eso. El dividendo es el numerador, en este caso 1. Bueno, pero 1 no alcanza para dividir entre 4. Entonces, ¿qué hacemos? Ubico 0 en el cociente, ubico una coma decimal. Esa coma decimal hace que este 1 yo le pueda agregar el 0 y se convierte en 10. Y ahora sí alcanza. 10 dividido entre 4 sería 2, ¿verdad? 2 por 4, 8. De 10 quedaría 2. Con esta misma coma decimal puedo seguir agregando ceros para poder dividir. Y digo, 20 entre 4 serían 5. 5 por 4, 20, de 20, 0. Entonces quedarían 25 centésimas. Ese sería el número decimal. Es decir, es lo mismo decir un cuarto que 25 centésimas. Representan al mismo número racional expresado como fracción o expresado como decimal. ¿Y cómo lo obtuve? Haciendo una división. Cuando tengamos estos casos, nosotros tenemos que continuar dividiendo hasta que veamos que el residuo es 0 o hasta que veamos que en el cociente la cifra se empieza a repetir indefinidamente. Entonces, hasta ahí dividimos. Aquí tenemos otro número racional para convertir en decimal, 4 tercios. Entonces, dividimos. 4 lo vamos a dividir entre 3. Recuerden que siempre es el numerador que se divide entre el denominador. 4 entre 3 sería 1, ¿verdad? 1 por 3, 3. De 4 sobra 1. Como 1 no alcanza para dividirlo entre 3, entonces agrego una coma decimal. Esa coma hace que yo pueda agregar un 0 al dividendo para que ahora sí alcance esta cifra. 10 entre 3 sería 3, ¿verdad? 3 por 3, 9. De 10 sobra 1. Vuelvo a agregar el 0. Una vez que usted ya haya agregado la coma decimal, puede seguir agregando aquí el 0 indefinidas veces hasta que termine la división. Entonces 10 entre 3, 3. 3 por 3, 9. De 10, 1. Vuelvo a agregar el 0. 10 entre 3, 3. De 10, 1. Como nos damos cuenta, aquí la cifra decimal se empieza a repetir indefinidamente. A eso se le denomina un periodo. Es lo que ustedes veían en la clasificación. Entonces, significa que es momento de terminar la división. Como yo les decía anteriormente, para convertir de fracción a decimal, nosotros dividimos. Y la división se termina cuando aquí en el residuo me quede 0 o cuando usted vea que en el cociente la cifra se empieza a repetir indefinidas veces. Entonces, aquí ya hemos hallado un número decimal. Recuerden que cuando la parte decimal se repite indefinidas veces, se trata de un decimal periódico puro. ¿Cómo lo escribimos? Escribo un entero
Y la cifra decimal, ya no la repito muchas veces, la escribo una sola vez, el periodo, y en la parte superior le agrego esta curva, que es un techo, ¿no? Este techo representa que este 3 es un periodo y que se repite indefinidas veces, ¿sí? Entonces ahí está mi primer decimal hallado. En el segundo caso tengo 5 sextos, divido 5 entre 6. 5, ¿alcanza para dividir entre 6? No, ¿verdad? Recuerden que siempre el dividendo tiene que ser mayor. Como no alcanza, pongo 0 al cociente, agrego la coma decimal y con eso ya puedo agregar un 0 al dividendo. Y ahora sí alcanza. 50 dividido entre 6 sería 8, ¿verdad? 6 por 8, 48. Es el número que más se acerca. De 50 quedan 2. Como yo ya agregué mi coma decimal, puedo seguir poniendo 0 para seguir dividiendo hasta ver si aparece el periodo o el residuo queda en 0. 20 dividido entre 6 sería 3, ¿verdad? 6 por 3, 18. De 22. ¿Y qué ocurre aquí? Empezó a aparecer ya el periodo. 20 entre 6, 3. 6 por 3, 18. De 22. Y aquí va a continuar repitiéndose este 3 indefinidamente. Por eso ya pongo los puntos suspensivos y escribo mi resultado. Pero si ustedes se fijan aquí, mi primera cifra no se repite. Entonces recuerden que esa cifra que está antes del periodo es lo que se conoce como anteperiodo. Entonces aquí yo tengo 83 centésimas. Pero a este 3 le voy a poner el techo, esa curva que va en la parte superior, para indicar que el 3 es un periodo. Entonces aquí se trata de un número mixto.